El objetivo de esta clase es por fin comprender y desentrañar algunos enigmas que nos hemos ido encontrando a medida que trabajamos con la regresión logística. Y os daré un pequeño adelanto y esta sección la llamaremos la gran mentira. Y a lo largo de la clase veréis por qué llamaremos a la regresión logística la gran mentira. Recordemos que el objetivo es realizar una clasificación binaria, es decir, entre dos resultados que pueden ser 0 o 1, y para ello hemos utilizado la función sigmoide que tiene esta pinta. Y lo que dijimos es que el resultado de esta función realmente lo que nos da es una probabilidad. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo encuentro yo la curva que mejor se ajuste a este conjunto de puntos? Sí que es verdad que hasta el momento lo que hemos hecho es utilizar un paquete de Python, una librería de Python que nos ha hecho todo el trabajo y hemos obtenido el resultado. Pero lo importante de ahora es comprender cómo hemos llegado a ese resultado. Y bueno, pues la verdad que no hay manera específica para calcular ahora mismo cuál es, o no conocemos ningún método para calcular cuál es esta función o cuál es la forma que mejor se ajusta a este conjunto de puntos. Lo que sí que conocemos es, o lo que sí que sabemos hacer es cómo trabajar con una función lineal, ya que vimos los mínimos cuadrados y la regresión lineal y por lo tanto nos sentimos muy cómodos con este tipo de curvas más que con esta. Y la pregunta es, ¿puedo pasar de esto que tengo aquí delante a esto que tengo aquí para poder aplicar todo mi conocimiento? Y la respuesta es afirmativa y se conoce como la función de logit o función de enlace. ¿Por qué la función de enlace? Porque nos permite enlazar lo que tenemos aquí con lo que vemos aquí. ¿Y qué significa logit de p? Pues no es otra cosa que el logaritmo de p sobre 1 menos p, donde p es el resultado de esta función sigmoide. Y por lo tanto, el resultado de esto, ¿qué es lo que nos da? Una línea. ¿Y cómo se representa una línea? Por el valor de intersección y dependiente. Y una vez que tenemos esto un poco más claro, lo que vamos a hacer de momento es olvidarnos un poco de esta línea y de estos coeficientes y vamos a ver cómo convertimos o hacemos un par de pruebas y ver qué resultados nos dan a la hora de utilizar el logit de p. Empecemos con el valor de 0,5. ¿Cuánto es logit de 0,5? Pues bastante simple. Reemplazamos y hacemos 0,5 sobre 1 menos 0,5, pues hacemos su logaritmo. Y nos da, pues, 0,5 sobre 0,5 es 1, el logaritmo de 1 es 0. Pues tan sencillo como esto. Ya tenemos nuestro primer punto. Fijaos que aquí nos olvidamos un poco de lo que es la línea, simplemente estamos transformando el eje y de aquí al eje y de aquí. Cuando y aquí es igual a 0,5, y aquí es igual a 0. ¿Y qué pasa cuando y es igual a 0,7? Pues cuando y es igual a 0,7 reemplazamos 0,73 sobre 1 menos 0,73 nos da lo siguiente, hacemos el logaritmo y nos da igual a 1. Por lo tanto, cuando y es igual a 0,7, aquí tenemos 1. Probemos otro más y es 0,88. Cuando y es igual a 0,88, hacemos de nuevo el cálculo y simplemente reemplazamos 0,88 sobre 1 menos 0,88 y lo que hacemos es un logaritmo y nos da 2. Así podríamos seguir y seguir aumentando y seguir creciendo todo el eje. Lo que vemos es que efectivamente de 0,5 se va distribuyendo hacia arriba. ¿Y qué pasa con estos puntos que tenemos cuando que y es igual a 1? Vamos a ver qué pasa cuando el logit, cuánto es el logit de 1. Pues obtenemos el logit de 1, que es igual a 1 dividido o partido por 1 menos 1. Esto es igual al logaritmo de 1 entre 0. Y fijaos que no podemos dividir entre 0. Pero si trabajamos con el logaritmo, lo que sí vamos a hacer es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0. Y lo que aquí es importante es que el logaritmo de 0 es menos infinito. Y si hago un valor menos el infinito, ¿qué nos da? Más el infinito. ¿Y qué nos encontramos aquí? Que sí que es verdad que a medida que vamos aumentando y calculando los valores de y, pues teníamos 1, 2, 3 y demás, pero nos encontramos que nuestros puntos que hemos clasificado nos los manda al infinito. ¿Ok? Dibujamos aquí un poco y digamos que esto es el infinito. Ya hemos hecho esto para los valores positivos de y, que es decir, para los valores superiores a 0,5 o entre 0,5 y 1 en la función sigmoide. Vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos para los valores inferiores a 0,5 en el eje y. Pues en el eje y
tendríamos exactamente lo mismo, ya que al fin y al cabo es simétrico. Si hiciéramos los cálculos nos daría exactamente lo mismo y el logit de 0 lo que nos da es menos el infinito otra vez. Y lo que nos encontramos es con la siguiente representación gráfica. Nuestros puntos en el infinito cuando la clasificación es 1 y nuestros puntos en menos el infinito cuando clasificamos como 0. Y lo que hemos conseguido, por lo tanto, es, a partir de la función de enlace, que conocemos también como logit, es pasar este conjunto de eje y a este eje y estos puntos a estos de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es recuperar esta línea y ya no enfocarnos tanto en los puntos que hemos clasificado o en el eje y, sino efectivamente en por fin encontrar cuál es la mejor línea que se ajusta a este conjunto de puntos. Como ya hemos trabajado con regresión lineal, sabemos que vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados y nuestro objetivo sería minimizar el cuadrado de esta distancia. Y podríamos hacer esto y por lo tanto encontrar el valor b sub 0, que es el de intersección, y el valor b sub 1, que es el dependiente. Pero aquí tenemos un problema, ya que todos estos puntos están en menos el infinito y todos estos puntos están en más el infinito. Por lo tanto, el método de mínimos cuadrados se nos queda un poco cojo en este caso de uso. ¿Qué podemos hacer entonces? Una alternativa es hacer una proyección de estos puntos que están en infinito sobre la línea. Empezamos con esto de aquí y hacemos una proyección sobre esta línea y lo mismo sobre esta otra línea. Y la pregunta es, oye, ¿y cuál es el error? Porque si los puntos están sobre la línea, no hay ningún error. Incluso otra pregunta más, ¿de dónde sale esta línea que acabo de dibujar yo? ¿Ok? Básicamente esta línea digamos que es una línea aleatoria y hemos hecho esta proyección. Y como bien decís, no hay error porque al fin y al cabo el punto ya está directamente sobre la línea. Lo que sí que hemos visto es cómo pasar de la función sigmoide a esta línea. Y lo hemos hecho mediante el logit. Pero ¿se puede pasar de aquí a este gráfico? Pues veremos que para cada uno de estos valores, tenemos un valor en el infinito, con su valor de x, hacemos la proyección sobre la línea y, por ejemplo, nos da 0,32. ¿Puedo pasar este 0,32 y que se me represente aquí? Para ello, vamos a utilizar lo siguiente. ¿Recordáis la función sigmoide que tenemos aquí y que había un menos z? ¿Recordáis que os dije que no hablábamos de x sino de z? ¿Y qué es ese z? Pues por fin vemos que es ese z y ese z no es otra cosa que el valor de esta regresión lineal. ¿Qué quiere decir? Que los valores de esta regresión lineal son los que significan este menos z. Entonces, para este 0,32, ¿qué es lo que haríamos? 1 partido entre 1 más e elevado a menos 0,32, porque 0,32 es lo que nos devuelve esta línea para este valor de x. Es decir, si ese x1 que tenemos aquí lo reemplazamos aquí, tenemos un valor de b sub 0 y b sub 1, pues encontramos que es igual a 0,32. ¿Y cuánto es esto? Pues nos da 0,58 y por lo tanto nos daría este resultado. Y si os fijáis, aquí lo que hemos hecho es primero venirnos aquí y ahora estamos haciendo el camino inverso. Y recordemos que lo que estamos intentando saber es si esta línea es la que mejor se ajusta a esta clasificación. Y ese 0,58 obviamente es esta representación gráfica, este punto, esta observación, la que tenemos aquí. Ya que este punto realmente, o esta observación, es la que hemos traído aquí mediante la función de logit y por lo tanto, si vuelvo a llevármela a la función sigmoide, pues me da exactamente el mismo resultado. ¿Y por qué os decía antes que esto lo llamaremos la gran mentira? Porque siempre que hablamos de una regresión logística o siempre que se representa una regresión logística, se representa esta curva. Pero realmente se trabaja con esta línea de aquí y a partir de esta línea es cómo se genera esta curva. Y por eso llamamos esto la gran mentira y por eso también la regresión logística se llama regresión, porque aquí estamos haciendo una especie de regresión. Y la pregunta es, ¿esta línea de dónde sale y por qué tiene este b sub 0 y este b sub 1? Pues la verdad que esta línea la hemos puesto de forma aleatoria y a partir de esta línea recordemos que hemos dibujado esta de aquí. Y la pregunta es, que todavía seguimos sin responder, ¿cuál es la mejor línea? ¿Es esta efectivamente la mejor línea? Pues vamos a aclarar la duda con las siguientes imágenes. Prueba aleatoriamente un b sub 0 igual a 0 y un b sub 1 igual a 1. Cuando x es igual a 0
y es igual a 0. Y para cada incremento de una unidad de x, y se aumenta en una unidad. Y por lo tanto, de esta línea, si utilizo las funciones que hemos visto anteriormente y paso aquí, se me convierte en esta función sigmoide, en esta representación gráfica de la función sigmoide. Sí que parece que se ajusta, pero podríamos mejorarla, creo yo, ¿no? Cambiemos ese coeficiente b sub 0 y cambiemos ese coeficiente b sub 1. Y en vez de 0 y 1, se convierte en 1 y 3. Cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Y para cada incremento de una unidad de x, y se incrementa en 3. Y lo que vemos es que al tener esta línea, la representación gráfica de nuestra función sigmoide y nuestras observaciones cambian. Y vemos esto de aquí. Bueno, al fin y al cabo las observaciones no cambian, están donde están. Lo que cambia es esta función sigmoide. Y si os fijáis, también podemos hacer un cambio un poco más loco y probar. Oye, ¿por qué no ponemos b sub 1 igual a menos 2? Y fijaos lo curioso que cuando lo que hacemos es, utilizamos un valor negativo, fijaos que la función sigmoide empieza en 1 y acaba en 0, en vez de empezar en 0 y acabar en 1. Entonces, lo importante de entender de la regresión logística y de por qué la he llamado la gran mentira es porque nosotros siempre relacionamos la regresión logística con la función sigmoide, cuando realmente empezamos por esta línea y a partir de esta línea es donde encontramos esta función o esta representación. Pero aún queda una gran pregunta sin responder. ¿Y cuál de estas líneas es la mejor? Si os acordáis, cuando trabajábamos con Python, lo que hemos visto cuando nos daba el resultado es que hacía una iteración. Es decir, iba probando diferentes b sub 0 y b sub 1 hasta que encontró el más óptimo. O sea, hacía varias pruebas y luego elegía cuál era la mejor curva. Y una vez que hemos hecho las pruebas, ¿cómo sabemos cuál es la mejor curva? Pues si os acordáis de la clase justo anterior, vimos la máxima verosimilitud. Y lo que vimos aquí es que lo que hacíamos era, a partir de las observaciones, encontrar la distribución o los parámetros que mejor se ajustasen a esta nube de puntos o este conjunto de puntos. Es decir, a partir de la línea calculamos los puntos y una vez que tenemos los puntos calculamos la máxima verosimilitud para ver cuál es la curva que mejor se ajusta o la distribución que mejor se ajusta a nuestra nube de puntos o a nuestras observaciones. Y esta tiene una máxima verosimilitud de menos 3, la verosimilitud de esta curva es menos 1,96 y la verosimilitud de esta de aquí es menos 31. Por lo tanto, teníamos bastante claro que esta no iba a ser, por eso la verosimilitud es menos 31 y tenemos dudas entre esta y vemos que el valor máximo es menos 1,96. Por lo tanto, gracias al método, a la estimación por máxima verosimilitud, diremos que la curva que mejor se ajusta a nuestras observaciones es esta de aquí y por lo tanto los coeficientes de nuestra línea van a ser b sub 0 y b sub 1 cuando tenemos, bueno, b sub 0 igual a 1 y b sub 1 igual a 3. Y si queréis, lo que vamos a hacer es una pequeña recapitulación, ya que hemos visto mucha información en esta clase y tal vez nos venga bien. Entonces, si os acordáis, hemos partido de una nube de puntos, unas observaciones que tienen la categoría o la clase 0 o 1. Lo que hicimos es transformar estos datos mediante la función de enlace, la logit, que es el logaritmo de p sobre 1 menos p. Y vimos lo que pasaba cuando transformamos los valores de y y el eje y veamos su resultado. Y luego transformamos también las observaciones cuando su valor es igual a 1 o cuando su valor es igual a 0. Y veíamos que estaba en el infinito. Y aquí lo que hacíamos era esto porque sabemos trabajar con líneas y queremos ajustar mediante el método de mínimos cuadrados. Pero claro, estos puntos están en el infinito y no podemos hacerlo. Por lo tanto, hacíamos una proyección de los puntos sobre la línea. Y de nuevo, seguimos sin poder utilizar el método de mínimos cuadrados, ya que al estar los puntos sobre la línea no hay distancia que minimizar. ¿Y qué es lo que hicimos? Llevar estos puntos, bueno, calcular su valor y llevarlos a este gráfico de aquí. ¿Y cómo lo hacíamos? Mediante la siguiente función sigmoide, donde ya tenemos por fin que este z realmente es el valor de esta proyección, o sea, de estos puntos proyectados sobre la línea, y a partir del resultado de estos puntos sí que dibujábamos por fin la función sigmoide. Y por eso de nuevo la gran mentira, porque realmente es a partir de esta línea mediante la cual encontramos esta función sigmoide. Y vamos probando, es un proceso iterativo hasta que encontramos, gracias a la estimación por máxima verosimilitud, la distribución o la curva que mejor se ajusta a nuestras observaciones.
Y yo creo que aquí es interesante comparar el resultado de la regresión lineal con el resultado de la regresión logística. Y así rápidamente, si os fijáis, no hay tanta diferencia y sería difícil diferenciar una de otra. Y si os fijáis eso, tenemos la intersección, tenemos el B sub 0 y el B sub 1, incluso en la regresión logística de nuevo tenemos este B sub 0 y este B sub 1. Y por eso son tan parecidas, porque al fin y al cabo es a partir de esa línea que nosotros vamos probando de una forma iterativa, mientras que con la regresión lineal era una fórmula cerrada, ahora es un proceso iterativo y gracias a ese proceso iterativo y la aproximación, o mejor dicho, la estimación por máxima verosimilitud, es como somos capaces de encontrar esta curva que mejor se ajusta a nuestras observaciones y por lo tanto encontrar nuestro modelo de aprendizaje automático que mejor clasifica nuestro conjunto de datos. Ha sido mucha información en un solo vídeo, así que tomároslo con tiempo. Si hay partes que no habéis entendido, volver a verlas. Cualquier pregunta me comentáis. Y al fin y al cabo también un poco que sepáis que esta ha sido la parte, digamos, un poco más técnica o más compleja de todo el curso y lo que queda ya está prácticamente hecho. Así que felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo, por haber llegado sobre todo al final de este vídeo y sobre todo por haber entendido lo que es la regresión logística y cómo hemos llegado hasta ella a partir de lo que hemos llamado la gran mentira. Con esto finalizamos la clase. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en la siguiente clase.